Buenas tardes, mi nombre es Efraín Ruiz y yo les voy a presentar el tema de las buenas prácticas de manufactura. Eh, ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura, tenemos por acá una historia que surge como respuesta a la reacción ante el hecho grave relacionada con la falta de inocuidad, pureza, eficacia de los alimentos. Los primeros antecedentes de las BPM o buenas prácticas de manufactura datan de 1906 en Estados Unidos y se relacionan con la aplicación de los libros de la jungla de Upton Sinclair. La novela describía en el detalle las condiciones del trabajo imperante en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago y tuvo como consecuencia una reducción del 50% en el consumo de la carne, en el cual él nos expresa en el libro que las condiciones de la manipulación de la carne no era la adecuada. Entonces, podemos ver que las buenas prácticas de manufactura son los requerimientos generales de la higiene, y la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución de alimentos para el consumo humano, con el objetivo de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumpla con las condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los riesgos físicos, químicos y biológicos. Y para eso tenemos que, vamos a ver que los peligros físicos pueden ser, por acá tenemos el material, la potencial de lesión y la fuente. Tenemos como los vasos que pueden ser de botella, vaso de vidrio, vaso de plástico o tapadera. Entonces, ¿qué puede ocasionarnos esto? Al ingerir estos productos puede ocasionarnos cortes, sangrado y al retirar estos productos o estos contaminantes pueden ser a través de la cirugía y se deben de eliminar en su totalidad. Entonces tenemos también que la madera es un contaminante físico. Podemos encontrarlo en paletas, cajas o cuando no se tiene una buena manipulación de los alimentos se puede colocar trozo de madera y se puede ocasionar cortes, infección, asfixia y tiene que requerir una cirugía para quitarlo. También tenemos las piedras que son al no tener una buena manipulación a los alimentos pueden generar asfixia y dientes rotos. Otro contaminante físico son las joyerías. Al no tener un control de uniforme o control de higiene del cómo se debe de procesar los alimentos o el personal no tiene la capacitación necesaria, pueden ir las joyas, anillos, prendas o bolígrafos, lápiz, botones en los alimentos y esto lo que puede ocasionar es cortes, infección por los metales y se tiene que requerir a cirugía para la extracción de estos materiales. También el metal es un contaminante físico que lo podemos encontrar en las máquinas, en cables o el mal uso de los equipos. Esto lo que nos genera es cortes, infección y que tiene que requerir cirugía. Luego pasamos a los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos por contacto tenemos la pintura, que puede ser que si se está pintando un local o un lugar donde se están procesando alimentos, se debe de hacer en la noche o cuando no hay presencia de consumidores, porque esto es un contaminante
químico, lo cual genera que el olor y puede hacer que caiga sobre el alimento, puede generar perjudicaciones al consumidor y a largo o a mediano plazo. Restos de productos de limpieza y desinfección, se debe de hacer una buena limpieza, procurando quitar eh, el exceso de los productos de limpieza. Si se va a hacer una limpieza con un químico, por ejemplo, si se va a limpiar con lejía, se debe de procurar quitar todo, porque si se prepara un alimento sobre ese químico, lo que genera es un contaminante químico. Entonces, y es directo. Tenemos también las sustancias contra las plagas. Siempre es recomendable que cuando se va a realizar un control de plaga, se debe hacer en la noche, porque si se hace cuando se está preparando alimentos, esto genera una contaminación. Lubricantes, cuando se lubrican partes de equipos móviles, estos no deben de estar en contacto con los alimentos, ya que esto genera ya un peligro para los alimentos. Tenemos materiales en contacto con los alimentos, de migración de envases, cuando se traslada algún químico para otra posición, no se debe hacer sobre los alimentos, se debe hacer bajo los alimentos, los cuales no contaminen. Aditivos, tenemos que compuestos tecnológicos que se añaden a la elaboración de los alimentos para la elaboración u conservación del mismo. Entonces, en los aditivos se debe de tener un control, los cuales si se va a colocar cierta cantidad de aditivo, debe ser exacta lo que el alimento requiere, porque si se coloca más, esto lo que genera es que se está dando una contaminación química, y si se coloca menos, se está dando una contaminación química, y se está dando una pauta que si el alimento tiene una fecha de vencimiento larga, puede hacer que el alimento no llegue a la fecha de vencimiento. Entonces ahí se está generando un peligro para el consumidor. Residuos de farmacológicos y o plaguicidas. Entonces tenemos que procedentes de sustancias utilizadas con fines de terapéuticas en animales o plantas. Cuando se va a utilizar insecticidas para los cultivos, debe de ser una cantidad necesaria, los cuales no contaminen a los alimentos. Es necesario usar los insecticidas, pero no hay que exagerar. O igual cuando se va a dar medicamentos a los animales, debe ser una cantidad necesaria o indicada por el indicada para los animales, y no se debe de sobrecargar o dar muchos químicos a los animales, los cuales hacen que luego al pasar al consumidor esto genere una contaminación química para el consumidor. Luego tenemos los peligros biológicos, en los cuales los peligros biológicos sabemos que son las bacterias, patógenos, hongos, virus, levaduras, que contaminan nuestros alimentos, y al ingerirlos nosotros estamos propensos a enfermedades. Entonces, sabemos de que lo podemos transmitir los seres vivos por ejemplo, como lo muestra en la imagen, una mosca se para sobre los alimentos y se ha parado sobre basura o desechos sólidos. Entonces esto ya genera una contaminación biológica. También por roedores, vectores que contaminen nuestros alimentos directa o indirectamente, y al no realizar el lavado de mano adecuado,
Esto hace que también se contaminen los alimentos, ocasionando enfermedades como eh, salmonela, hepatitis A, al no realizar el lavado de manos adecuado. Luego de haber visto los contaminantes físicos, químicos, tenemos por acá que las buenas prácticas de manufactura se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos inocuos. Tenemos por acá como una segmentación donde está el personal, la infraestructura, las instalaciones físicas, servicios básicos, equipos y utensilios, control de proceso y supervisión y control. Para esto vamos a ver primero el personal. Eh, por acá tenemos que en el personal se debe velar por la higiene y salud del personal. Por ejemplo, se tiene que realizar o hacer baño diario para todos los que manipulan los alimentos, corte de barba, se debe de hacer todos los días y el corte de las uñas. Siempre debe de mantener una presentación impecable, el peinado, si se va a utilizar gorro, redecilla, lo que la empresa solicite. Y como sabemos que en el Ministerio de Trabajo, de Salud, exigencia, hace poco o el año pasado, en los puestos de la feria ya se utilizaba la redecilla, los guantes, entonces se debe de dar un control necesario para que a la hora de presentarse el personal debe de cumplir con todas las obligaciones que el patrono le exige. Luego tenemos que el lavado de manos, seguir el proceso de la empresa o del lugar que se lo amerite. Para el lavado de manos se debe hacer después de ir al baño, antes de comer, antes y después de comer. eh, Se debe realizar un lavado de mano, un buen lavado de mano, al no solo decirlo así, solo por echarse agua, sino que debe de procurar un proceso adecuado que elimine los microorganismos, los cuales mayormente solemos tener en las manos. Tenemos también la presentación personal, en donde se evalúa o los uniformes, si porta joyería, que no debería hacerlo, el uso del equipo personal. Hoy por hoy se debe de ver que todos utilicen la mascarilla y eso ya es uso personal y no se debe de estar compartiendo mascarilla, no se debe de compartir las gabachas porque ahí lo que generamos es contaminación. Si el personal va a ir al baño, debe de colocar su gabacha afuera del baño. Y con respecto a la presentación personal, se debe de cumplir con uniformes limpios, eh, conforme a lo que la empresa o lugar solicite. Y se le debe de dar un seguimiento necesario. Luego tenemos seguir procesos establecidos, los cuales se deben de velar por cumplir con los procesos que el personal debe de conocer antes de o debe de ser capacitado para seguir los procesos.
si se debe de preparar una hamburguesa, antes de prepararlo se debe de lavarse las manos y luego colocarse guantes y proceder a la elaboración. Entonces, seguir los procesos establecidos para cuidar la inocuidad o cuidar la calidad de los alimentos. Eh, Luego tenemos, después del personal, tenemos la infraestructura. En la infraestructura tenemos que los alrededores o vías de acceso deben de ser el almacenamiento y acumulación de equipos de desuso. Se debe de evitar tener este almacenamiento de cosas innecesarias que no se van a ocupar. Luego tenemos que existencia de basureros y desperdicio o chatarra. Por acá tenemos que la formación de melazas, hierbas, pastos de manera excesiva. Entonces, cuando se tienen jardines, se debe de realizar la limpieza periódica, en la cual no se debe de ver exceso de hierbas que pueden generar o pueden atraer insectos y que pueden contaminar los alimentos. Existencia de áreas de origen de polvo o tierra en exceso. Cuando se va a elaborar un lugar donde se produce alimento, no debe de ser en áreas donde se genere o se tenga mucho polvo o tierra. Se debe de tener lugares cerrados en los cuales no lleguen a contaminar, el polvo no llegue a contaminar los alimentos. Luego tenemos que escarchamiento por drenaje insuficiente o inadecuados. Entonces tenemos que deben de procurar que los drenajes de la infraestructura sean los adecuados para el uso del mismo. Los drenajes deben de tener tapadera y apropiadas para evitar la entrada de plagas provenientes de escarchamiento o áreas externas. En el uso de drenajes se debe de mantener o de tener unas tapaderas, las cuales sabemos de que ahí va toda la basura, todos los desechos sólidos, entonces todos los desechos líquidos. Entonces, si no se tiene tapado, todos los desechos van a dar a las aguas negras. Entonces, puede ser de que por ahí entren los contaminantes, roedores, cucarachas. Entonces, se debe tener un tapado, todos los drenajes, y deben de ser los adecuados para el uso de las instalaciones. Si se va a tener una cocina, deben de ser de las tapaderas redondas donde se pueda sacar muy bien el agua, y siempre debe de haber un desnivel para que el agua salga por el drenaje a la hora de lavar los pisos. Luego tenemos el edificio. La correcta distribución de la zona y la separación de las correspondan según el proceso que se lleve a cabo. Es considerar muy bien la importancia relacionada con la higiene de los alimentos, identificando las siguientes áreas principales. Entonces, el área de recepción debe ser un área adecuada para recibir los productos o materia prima que se va a utilizar. El área de almacenamiento debe ser adecuada
Si se va a almacenar productos fríos, se debe tener un almacenamiento de refrigerantes, cuartos fríos, que cumplan con los estándares, y no colocar productos fuera de, o no colocar productos donde no sigan cadenas de frío, si es producto frío, y si es producto de almacenamiento seco o almacén, entonces se debe de tener un espacio adecuado para colocar todos los productos secos. Área de proceso debe ser área donde es el área donde se preparan todos los alimentos. Debe de contar con los pisos adecuados, paredes adecuadas, eh, los equipos que deben de ser eh, del área de proceso, deben de estar en el área de proceso, y el espacio adecuado para la movilización de los clientes, lo cual ahí evitamos accidentes también del personal. El área de despacho debe ser área en los cuales los consumidores estén cómodos sin peligrar o sin estar expuestos a peligros o a contaminantes. Luego vamos al área de los pisos, siempre en la infraestructura. Cuando existen pisos rugosos, dan lugar a la acumulación de materiales orgánicos, las cuales es fuente de contaminación microbiana. Si los pisos son lisos, es muy probable que los empleados puedan sufrir accidentes por resbalones. Considerablemente, para que se tome en cuenta para un piso, los pisos tienen que estar en tal manera que puedan mantenerse y limpiarse adecuadamente. Cuando se realice una limpieza, se debe de velar que los pisos no sean que no tengan aberturas, para que no se acumule agua o desechos sólidos. Los pisos, luego tenemos que los pisos de los establecimientos se recomiendan que sean construidos con materiales tales como tales que sean resistentes a la carga, que van a soportar a los cambios de temperatura y a los productos químicos o materiales que se manejan o poseen propiedades que alteren las características del mismo, ya que no se permiten pisos deteriorados y no deben de presentar fisuras o irregulaciones en la superficie. Se debe de tener una buena estructura. Se debe de, antes de hacer un establecimiento, el arquitecto debe de presentar los planos y presentar unos pisos adecuados para las áreas. Por ejemplo, si es de bodega, debe de tener un piso adecuado para mantener los productos y soportar el peso. Si es el área de producción, debe ser antideslizante para que los empleados no se caigan. Y si es en el área de despacho, deben ser pisos adecuados para los consumidores. Las unidades de pared y piso deben de ser cóncavas para finalizar la limpieza y desinfección. Curva sanitaria. La curva sanitaria es donde, como se lo explico, no debe de tener una área de 90 grados, sino que debe de ser distinta a, creo que es de 40
45 grados. No debe de ser la finalidad recta, sino que debe de ser como circular. Luego tenemos las paredes. Al igual que el piso, si las paredes son grosas, dan lugar a la acumulación de microbios o también pueden crearse nidos de arácnidos. Hace poco visité un lugar donde las paredes tenían moho. Entonces esas paredes no son las adecuadas para los establecimientos en los cuales se preparan alimentos, porque en el moho se generan los microorganismos. Entonces ahí hay una fuerte y una gran causa de contaminantes biológicos. Las paredes deben de ser impermeables, lisas, de color blanco, sin grieta. ¿Por qué de color blanco? Es por tema de limpieza, porque en una pared blanca se nota más y se puede realizar la limpieza necesaria. Se debe de ser absorbente y de fácil limpieza. Es lo que le mencionaba, las unidades entre las paredes y pared o de piso deben de ser redondeadas. Curva sanitaria para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza sanitaria. En la unión de pared y piso pueden ser de zócalo, lo cual es una mejor presentación y no está generando contacto ni siguiendo la curva sanitaria. Luego tenemos el techo, siempre en la infraestructura. El techo dice de que en los techos se presenta acumulación de polvo cuando estos están construidos de madera que pueden deslizarse sin necesidad de remoción mecánica. Uno de los contaminantes biológicos es el polvo. Entonces, para evitar la contaminación, en algunos lugares se colocan cielo falso, que está el techo, el cielo falso que protege del polvo para los alimentos que están en la área de preparación. Cuando la altura del techo sea excesiva, se puede colocar plafón con alguna de las condiciones. Esto más que todo es para evitar la contaminación de lo que les mencionaba, del polvo. Luego del techo tenemos servicio sanitario. En los servicios sanitarios es deseable que en lo posible existan sanitarios separados para el personal y para el público y el número suficiente adecuado al número de los empleados. Entonces debe de haber un baño exclusivo para los empleados y un baño para los clientes, los cuales lo que genera es que vienen clientes y no sabe de dónde viene y no sabe de qué enfermedad trae. Disculpe por la frase, pero y el empleado va al baño donde fue el cliente, entonces puede tener algún contacto con alguna superficie donde tocó el cliente, entonces eso lo lleva a los alimentos y lo que genera es una expansión de la contaminación de la enfermedad o de los virus o de los patógenos que están en ese lugar. Por eso también es indispensable el lavado de manos, realizar un buen lavado de manos a la hora de ir al baño, de salir del baño. Luego tenemos
las estaciones de lavado de mano dentro del área de proceso. Deben de haber, en el área de baño debe de haber un sector de lavado de mano y en el área de proceso debe de haber un área exclusiva para lavado de mano, ya que en el área de producción se generan varios procesos. Entonces, si se toca un producto crudo, un producto elaborado, ahí se está generando una contaminación cruzada, porque ya está tocando el producto crudo y viene y toca el producto finalizado. Entonces, lo que tenía el producto crudo se lo está pasando al producto finalizado y ahí está generando la llamada contaminación cruzada. Luego tenemos en estos estaciones de lavado deben de estar en sectores adecuados para el personal, deben de contar con todos los equipos. Por ejemplo, el lavado de mano, el lavamanos debe de ser de pedestal, debe de tener la jabonera líquida, la papelera y es opcional lo del alcohol gel. La papelera es para secarse las manos, otros tienen secamanos de aire. Luego tenemos los servicios básicos, tenemos la operación sanitaria, mantenimiento general, control de plagas y saneamiento de superficie en contacto con alimentos. Entonces, el mantenimiento general se debe realizar, si un lugar ya está deteriorado, entonces se procede a renovar o a hacer modificaciones, cambios para tener una eh, buena participación o buena eliminación de peligros que eviten la contaminación de alimentos. El control de plaga, se recomienda realizar el control de plaga cada mes, porque cada mes se va viendo periódicamente y si se necesita refuerzo, se debe realizar el refuerzo para evitar y controlar las plagas. Saneamiento de la superficie en contacto con los alimentos. Se debe realizar una sanitización de los alimentos, de la superficie. Si es mesa de preparación, se debe hacer una buena sanitización cuando se realiza un proceso y luego realizar otra vez la sanitización. Se realiza a la mañana, luego de cada proceso y al finalizar el turno. Controles sanitarios, tenemos el abastecimiento del agua, debe ser los flujos adecuados para locales o la infraestructura del proceso de alimentos. La fontanería deben de ver o la construcción de esta fontanería debe ser adecuada, evitando fugas o exceso o que no pueda pasar el agua o que se llene o que se tape las tuberías. El drenaje debe de haber un buen drenaje, como lo mencionábamos antes, las tapaderas de los drenajes deben de estar tapados para evitar que entren las plagas al lugar de procesamiento y los drenajes deben de estar tapados y deben de ser los adecuados para cada área. Si el área de cocina deben de tener el espacio o si son canaletas deben de tener el espacio necesario y al finalizar la eliminación de las aguas residuales. En algunos lugares tienen trampas grasas, las cuales hacen como se mide el flujo de agua por la cantidad de mililitros y en las trampas grasas lo que hace es reducir que los residuos
lleguen directamente a las aguas negras, evitando y eliminando la contaminación. Y con esto podemos medir también cuál es el flujo de agua en cada local. Al momento de realizar el lavado de piso se debe hacer, primero debe hacer una limpieza con la escoba, la pala, luego debe de hacerse con agua, luego aplicando el químico establecido por el proveedor de químicos, al cual cada empresa requiere, y se debe de hacer al final, si es necesario, colocarle agua, secar el piso y lavarlo, o con la indicación del proveedor. Luego tenemos eh, equipos y utensilios. Tenemos el otro apartado donde los equipos y utensilios. Los equipos y utensilios empleados en la planta son hechos principalmente de acero inoxidable, y los otros materiales que no son ni liberan las partículas que pueden contaminar los alimentos. No son absorbentes y facilitan la limpieza y desinfección en las áreas aledañas. Entonces, es recomendado que se utilice el acero inoxidable para la preparación de alimentos, porque evita y no libera partículas. Y como lo vimos en los peligros físicos, el acero también es un peligro en los cuales están expuestos los consumidores. Hay que tener en cuenta que los equipos pueden introducir peligros ajenos a los alimentos, tales como astillas de metal, por desgaste de bordes o de algún otro material. Eh, el, el lubricamiento también debe ser el indicado y no debe estar en contacto con los alimentos. También tenemos que el resto de detergente o desinfectante si los equipos no se enjuagan bien. Si se va a realizar un lavado de equipo, eh, usualmente no se debe de usar detergente o desinfectante en la parte donde se va a procesar, porque son donde se prepara el alimento, porque ahí se está generando una contaminación química. Entonces lo que se procura es realizar un lavado excesivo con abundante agua. Luego tenemos tenemos contaminación microbiana. Si el equipo conserva estos restos de alimento, si finalizó el, el día de trabajo y no se realiza una buena limpieza, entonces lo que hace es se generan contaminantes microbianos o biológicos, en los cuales si se utiliza el día siguiente puede haber la posibilidad de enfermedades. Tenemos por acá programas de limpieza y desinfección. Cada uno de los equipos se debe realizar un proceso adecuado de limpieza, y debe de estar programado periódicamente para realizar un buen lavado, si se va a realizar cada día, y si se va a realizar una limpieza excesiva, puede ser cada 2 días. Mantenimiento y maquinaria y equipo. Lo ideal es que los equipos no se ubiquen a ras del suelo o del piso. Entonces, si se debe de tener una tarima o una plataforma en la cual se coloquen los equipos para que no estén directamente sobre el piso, y
Se debe de evitar el diseño que genere zonas inaccesibles y difícil de limpiar para que, por tanto, acumule suciedad. Eh, si se va a hacer equipos muy pesados, se debe dejar el espacio para la limpieza, y si son equipos muy pesados se deben de hacer móviles para que se realice la limpieza necesaria. Luego tenemos eh, en los equipos, en los utensilios, eh, cada vez que se utilice un utensilio se debe realizar la limpieza necesaria, o cada vez que se realice un proceso y se finalizó el proceso, se debe de eh, lavar el equipo y utilizar y dejarlo limpio. Y luego se debe de utilizar nuevamente, pero esto debe de estar ya limpio y desinfectado. Por ejemplo, si tenemos un cuchillo y el cuchillo lo ocupamos para partir vegetales, si se terminó el proceso de partir vegetales, se debe de, se debe de realizar la limpieza necesaria. El cuchillo de vegetales usualmente no se debe de ocupar para partir carnes, ya que al partir carnes y al partir vegetales, si se ocupa los dos, primero se partió carne, después vegetal, entonces ahí se está generando una contaminación cruzada de contaminantes. Luego tenemos el control de procesos. Tenemos el recepción de materia prima. Al momento de recibir productos se debe de verificar que la materia prima viene en condiciones necesarias y en condiciones de protección para el mismo o para la misma materia, que no se genere contaminantes a la hora de trasladar un producto o que se va a recibir un producto. Tenemos la operación de limpieza y desinfección. Como lo mencionamos en equipos y utensilios, se debe realizar una limpieza periódica, una limpieza diaria y periódica. Y limpiezas también pueden ser limpiezas profundas. Las operaciones de procesos se debe de cumplir con los procesos establecidos, en los cuales se procura evitar la contaminación. La operación de empaques y envasados se debe de velar para que si se va a empacar algo, debe de ir con su fecha de producción, fecha de vencimiento, y bien tapado, porque si no va bien tapado, lo que hacemos es susceptible a la contaminación. Almacenamiento. El almacenamiento debe ser el adecuado en lugares adecuados, en los cuales se mantengan, si es en lugar frío, en un lugar, si el producto es frío, en un lugar frío como cuarto frío. Si el producto es almacenamiento seco, debe de colocarse en la bodega de almacenamiento seco. Operaciones de despacho. A la hora de despachar, en algunos lugares se tiene el proceso de despachar con guantes. Entonces, en las operaciones, si se va a despachar con guantes, debe de hacerse con el despacho establecido. Y señalización y demarcaciones. La señalización, si hay equipos calientes o desbordamiento de sustancia, debe de haber una buena señalización para que el personal conozca, y si son químicos, cuáles son los químicos, que no generen peligro para el personal.
Acá donde también aparte de las buenas prácticas de manufactura, también unimos el SSO, seguridad ocupacional, y donde la señalización es muy importante para cada eh, estructura o cada infraestructura. Siempre se debe dar que todos los áreas donde se procesa estén bien señalizados. Los edificios donde se va a procesar un alimento deben estar señalizados, área de la salida de emergencia, extintores. Por eso se mezcla, la mezcla es buena, donde se habla de buenas prácticas de manufactura y SSO. Y luego tenemos por acá la supervisión y control. Más que todo, la supervisión y control es cuando realizamos la supervisión de todo el proceso que hemos estado hablando. El personal encargado de una instalación o proceso debe de supervisar y establecer los controles necesarios para la continuidad y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura que garantice la calidad sanitaria de los productos alimenticios. En ellos es por ello que esto debe de velar porque se cumpla con lo siguiente: la práctica de higiene por parte de los trabajadores, con cuanto a la higiene personal, el uso adecuado de uniforme, el procedimiento de limpieza de equipos y herramientas utilizados en las instalaciones de proceso, entre otros. Entonces, supervisión y control se encarga de velar porque se cumplan los procesos y darles un seguimiento necesario, donde vamos a procurar cumplir y velar para que los contaminantes químicos, físicos y biológicos no lleguen a los alimentos. Como lo mencionábamos al inicio, las buenas prácticas de manufactura se encargan de eso. Tenemos controles donde requieren la supervisión del jefe de cocina o del gerente o del que prepara los alimentos. Entonces va amarrado de la ayuda de todo el personal, pero siempre cumpliendo con lo establecido. Entonces, las buenas prácticas de manufactura se encargan de todo eso, y en lugares donde se procesan alimentos, el Ministerio de Salud verifica y cumplimiento de estos procesos y de estas normas establecidas también tenemos normas establecidas acá en El Salvador, de las buenas prácticas de manufactura, donde ellos llevan los controles y velan porque se cumplan para evitar los peligros a los alimentos y el consumo de ellos al consumidor. Esto sería todo por el tema de las buenas prácticas de manufactura. Gracias por su atención. Espero haberme explicado bien, espero me entendieran. Muchas gracias.